It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. La corona y en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Y oí la voz de Cristo que me dijo: Hijo mío, no tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé. Y él me dijo: levántate, hijo mío, mi sangre yo lavé. Y él me dijo: levántate, hijo mío, que tú con mi sangre yo lavé. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre Todopoderoso, que moras en la altura, Señor, te agradecemos infinitamente el momento que nos permite estar en el hogar de la familia del hermano Carlos y la hermana Mavis. Padre, que este devocional tú lo recibas como olor fragante, que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer un estudio hoy basado pues en un tema pues que surgió en el día de hoy pues llamado ministerio cristiano. Nosotros somos un ministerio cristiano en la PES y vamos a ver qué dice la Biblia sobre los ministerios, pues porque tenemos que tener siempre un argumento bíblico, no un argumento personal nada más, sino bíblico. La palabra ministrar viene del griego y significa servir. ¿Qué le parece? Viene del griego y significa servir. De ahí que la palabra ministro es servir. Muchos ministros de eso ni saben qué significa. Ellos sienten que es como ser comandante, que no, es servir. Ministro significa servir, ¿no? También viene de la palabra diáconos, ¿no? En griego, diáconos, que significa ser precisamente siervo, ministro o diácono, ¿no? Diácono. De modo que nosotros cuando hablamos de ministerios cristianos hablamos de servir. O de ser un siervo, en otras palabras, ¿no? O de ser un siervo. Por ejemplo, algunas iglesias como las evangélicas, de línea pentecostal, por ejemplo, dice: el hermano es un siervo. Generalmente se refiere a aquel hermano que ha tomado el servir. No es un hermano líder que ha sido designado formalmente como líder en una iglesia, sino que ha tomado la iniciativa de servir o de estar haciendo actividades. A ese hermano le llaman en las iglesias: ese hermano es un siervo, porque él ha tomado eso así, pues. O sea, en otras palabras, él tiene un ministerio, él mismo se hizo su ministerio, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver algunos textos. Hay muchos textos, hay más de 50 textos en cuanto a este tema. Nosotros vamos a ver algunos que sería bueno que lo anoten, porque siempre uno debe repasar estos puntos. Para eso vamos a leer primeramente Marcos capítulo 10, verso 45. Dice así
el evangelista Marcos. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo dice estas palabras. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese que el mismo Jesús dice que ni Él vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Y para dar su vida en rescate de muchos. Esto es importante porque Jesús, siendo Dios y siendo nuestro máximo líder, Él mismo dice que Él vino a servir. Bien, es bueno que tengamos en cuenta ese punto que estamos leyendo. Ahora vámonos a otro texto, porque me gusta ir mucho a texto porque nos ayuda a entender el concepto, ¿no? Juan capítulo 13. Ahora, Juan capítulo 13. Versos 15 al 17. Juan 13, 15 al 17. El evangelista Juan nos dice lo siguiente. Mira lo que dice Jesús. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios lo bendecirá por hacerlas. Es importante entender qué quiere decir aquí Jesús para el contexto en que Él está, ¿no? Él dice, les di mi ejemplo. Ya con eso podemos hacer otro sermón. Les di mi ejemplo. Fíjense que Él no está diciendo, les di un discurso, les di una teoría, les escribí. Pues Jesús no escribió nada. Él dice, les di mi ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ver todos los ejemplos de Jesús. Y en los ejemplos de Jesús nosotros vemos que Él sirve. Él lavó los pies de los discípulos. Él perdonó a una mujer samaritana, una mujer adúltera, una mujer samaritana también. Él se relacionó con una mujer samaritana. Los judíos, para ellos era una ofensa tratar con una mujer. Siempre fueron así los judíos, ¿no? Entonces cuando ven a Jesús con una mujer samaritana, ellos se sorprenden. La sorpresa es, vamos a entender el contexto. ¿Por qué se sorprenden? Primero, porque las mujeres eran consideradas de tercera categoría. Entonces dice, Jesús con una mujer, ¿qué tú haces perdiendo el tiempo con una persona de tercera categoría? Entonces vemos que Jesús rescata el valor de la mujer, ¿verdad? Pero no solamente, porque si de pronto dice, bueno, es una mujer de tercera categoría, pero es judía. Pero para ñapa era samaritana. O sea que los samaritanos eran vistos como lo peor. Entonces cuando ellos dicen, ellos se extrañan, porque es mujer y además de eso samaritana. Pero no solo eso, era una mujer que había pasado una vida promiscua. Entonces ellos dicen, pero, ¿qué le pasa al maestro? ¿No? ¿Qué ejemplo vemos allí? Que Jesús no discrimina. Que Jesús vino a servir. Y ve que Él vino a servir a pecadores. Entonces, ¿no? Entonces, en eso vemos que cuando Jesús dice, sigan mi ejemplo, ¿no? Entonces, vámonos a ejemplos de Cristo. No nos vamos a teorías, ¿no? Sigue diciendo, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, ¿no? ¿Qué Él hizo con los apóstoles? Tantas cosas que podemos mencionar, ¿no? Siendo Mateo un cobrador de impuestos, los cobradores de impuestos en aquella época era lo peor
no sé a qué compararlo a la época actual, pero el cobrador de impuestos, nadie quería estar cerca de un cobrador de impuestos. ¿Y qué hace con Mateo? Lo convierte en apóstol, el que escribió el libro de Mateo. Fíjense. Por eso, cuando él dice, hagan lo mismo que he hecho con ustedes, veamos eso, que a un cobrador de impuestos, que nadie apostaba un real por ese cobrador de impuestos, Cristo dice, tú vas a ser mi apóstol. Dicen, más adelante, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo. Es decir, ¿qué quiere decir Jesús aquí? ¿A quién les llama esclavos Jesús aquí? A nosotros. Cuando él dice, los esclavos no son superiores a los amos, él dice, los esclavos son ustedes son mis esclavos, ¿no? Y el amo soy yo. Y si yo que soy el amo hice esto, ¿qué deben hacer ustedes? Más. Con más razón deben ser sirvientes, porque si yo soy el amo y fui sirviente, ¿qué más de ustedes? Y dice más adelante, ¿no? Ni el mensajero, ¿quiénes son los mensajeros? Nosotros. Ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. ¿Quién es el mensajero? Yo. ¿Soy más importante del que me envió a dar el mensaje? ¿Quién me envió? ¿Quién nos envió a nosotros a dar el mensaje? Cristo. Y si Cristo, que nos da el mensaje, pasó lo que pasó, yo no puedo ser más importante que Él. Entonces fíjense que eso es importante que veamos, porque mucha gente quiere ser más importante que Cristo. Y no puede ser, ¿verdad? Así que Él dice al final, ahora que saben esta cosa, Dios los bendecirá por hacerla, ¿no? Bien, vamos viendo, entendiendo entonces el concepto de ministerio cristiano. Los apóstoles escribieron también en esa misma línea de Jesús. Vamos a ver otros casos muy similar. En Santiago capítulo 1, en Santiago capítulo 1, verso 27, el apóstol Santiago, Santiago es hermano de Jesús, hermano de sangre de Jesús, ¿no? Hermano de sangre de Jesús. Dice estas palabras en Santiago 1, 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste, práctica, en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ministerio cristiano, dice, ay, mira el poder, Vamos a eso. El ministerio cristiano, ¿en qué consiste? Dice, la religión. Por eso la gente a veces, en la Reina Valera también dice la religión. La gente a veces tiene un estereotipo de que nosotros no vivimos una religión. Sí vivimos una religión, la religión de Cristo. Y dice, la religión pura y verdadera. Hay una religión pura y verdadera. ¿Cuál es esa religión pura y verdadera? Dice, a los ojos de Dios Padre, dice, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en las aflicciones. ¿Cuál es la religión pura y verdadera? ¿Qué clase de religiosos debemos ser nosotros? Prácticos, donde yo me ocupo, yo apoyo al huérfano y a la viuda. Porque es importante tener claro, desde épocas antiguas, los huérfanos son gente que no tienen quien los defienda. Las viudas, ¿quiénes eran las viudas? Las mujeres. También son personas que no tienen quien los defienda. El apóstol Pablo aclara eso, porque a veces dice, bueno, pero hay viudas de 20 años. El apóstol Pablo aclara eso en uno de los textos que no vamos a ver. Dice, la viuda que tenga más de 60 años, dice. Y que busque marido, dice. La viuda joven que busque marido. ¿No? La viuda joven que busque marido. La viuda de 60 años, dice el apóstol Pablo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque recuérdense que era una sociedad que discriminaba a las viudas, a las mujeres.
Y a las viudas, cuando la mujer decía que, o sea, cuando la mujer decía que no tenía marido, eso era mal visto. Ya no vivimos mucho de esa época, pero era la época, ¿no? La mujer que decía que no tenía marido era mal visto. Así que para ñapa, 60 años y sin marido, listo para la foto. Así que la palabra de Dios dice, apoyen a esas mujeres. La iglesia, me acuerdo que cuando estábamos aquí, nosotros apoyamos a muchas hermanas que tenían hasta 70 años y no tenían nadie. Y a veces la casa les entraba más agua adentro que afuera. Y nosotros apoyamos mucho dándoles hoja de cine para que no le pasara eso, ¿no? Pero son personas viudas que de verdad están en los 60, 70 años para arriba. Pero una muchacha de 20 años viuda, ¿qué dice el apóstol? Busque marido. Busque marido, ¿no? Él no lo dice así, pero equivale, ¿no? A decirlo así. Entonces, seguimos, ¿no? En el mismo libro de Santiago, capítulo 2, 15 al 17, dice. Santiago, capítulo 2, 15 al 17, hablando del ministerio nuestro. ¿Qué tipo de ministerio es? Dice, supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni qué vestirse, dice. Y uno de ustedes les dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Por eso es que el apóstol Pablo y Jesús habla de ministerio práctico. No se trata de decirle adiós, que Dios te bendiga, hermano y hermana. Y usted sabe que esa persona tiene necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque también es esto, ¿no? Decía una vez un representante que ganó aquí 4 veces, se me olvida el nombre de él, Camarena. Camarena decía, el que tiene hambre, come lo que se le da y no se anda fijando en lo que le dan. Y yo estoy de acuerdo con él. Porque si yo tengo hambre y me ponen un arroz con huevo, yo digo, amén, pásenme ese arroz con huevo. Porque tengo hambre, ¿no? Entonces, si un hermano tiene hambre de verdad, entonces yo voy y yo le doy lo que yo tengo, ¿no? Yo le doy lo que yo tengo. ¿Por qué decimos eso, hermano? Y quizás algunos de ustedes no lo sepan aquí. Porque yo me he encontrado con hermanos que vienen con necesidad. No tanto yo, sino donde yo he estado trabajando con otros hermanos. Y dicen, hermano, ¿me podrían dar esto para comprarme unas 3 libras de carne lisa? Ah, no, pero tú tienes una necesidad muy exquisita. Y entonces, yo me acuerdo ese día que pasó eso en una solitud de una hermana que supuestamente estaba pasando hambre en la casa, una hermana anciana. Y me dice una hermana a mi lado, otra, porque no estaban pidiendo nada, dice, y yo en la casa voy a comer arroz con huevo y ella está pidiendo carne lisa. ¿Qué le parece, no? ¿Qué le parece, no? Entonces, esas cosas no deben pasar, ¿no? Seguimos. Primera a los Tesalonicenses 5:11. Nos sigue hablando de nuestro ministerio. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. ¿En qué consiste el ministerio cristiano que nosotros estamos desarrollando en la PESA, ¿no? La PESA es nuestro, diríamos, punto central. Dice así el apóstol Pablo. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como yo ya lo hacen. ¿En qué consiste nuestro ministerio? Alentarnos y edificarnos. Alentarnos y edificarnos.
Cuando nosotros nos reunimos es para alentarnos y edificarnos. Cuando nosotros encontramos a otros hermanos es para alentarnos y edificarnos. Hay hermanos que tienen otro ministerio que no son para alentar ni para edificar. Son para otra cosa, son para molestar, son para incomodar. El hermano en vez de salir alentado sale desalentado. El hermano en vez de salir edificado sale destruido. El ministerio cristiano dice es para Biblia. Yo no estoy inventando, ahí lo hice. Así que aliéntense y edifíquense. Ahora, yo no quiero entrar en esto, pero ¿qué yo debo hacer en un lugar que supuestamente es un ministerio cristiano y voy una vez y voy 2 veces y yo no salgo de ahí alentado ni edificado? ¿Qué debo hacer? ¿Seguir ahí? Nada más le lo dejamos ahí para otro estudio. Ese es para otro estudio, ¿no? En Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 en el libro de Hebreos, eso es antes de Santiago. El escritor nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Hebreos, capítulo 10, verso 24, nos dice lo siguiente. Miren, siguiendo la misma idea del ministerio, dice, Hebreos capítulo 10, verso 24, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Dice, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿En qué debemos pensar nosotros como ministerio? En motivarnos, dice. El ministerio de la PESA debe ser para motivarnos. ¿Qué es lo contrario de motivación? Desmotivarnos. El ministerio de la PESA no es para desmotivarnos, sino para motivarnos. Motivarnos. Entonces, cuando vemos a alguien que viene a desmotivarnos, nosotros que le decimos, no, nuestro ministerio no es de desmotivación, así que no, usted vaya hacia otro ministerio. Aquí el ministerio nuestro es de motivarnos, ¿no? Vamos a seguir leyendo en 2 Corintios ahora, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, verso 3 y 4, ¿no? Para ir viendo, seguir, ya estamos terminando viendo, pues, en qué consiste nuestro ministerio cristiano. Dice el apóstol Pablo, que le escribe a los Corintios. 2 Corintios, capítulo 1, 3 y 4. Este texto, como me encanta. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso. Anoten eso. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese es el ministerio nuestro. Ministerio de consolación. El ministerio nuestro es, cuando estamos en dificultades, Dios nos consuela. Y cuando otros están en dificultades, nosotros somos llamados a consolarlos, ¿no? Ese es el ministerio de nosotros, porque está en la Biblia. Eso no lo inventé yo. Por eso les dije a ustedes que lo anoten, porque ustedes se apropian de eso. Ese es el ministerio que está en la Biblia. El ministerio de consolación, porque dice el apóstol Pablo, porque nosotros tenemos un Padre que misericordioso. Tenemos un Padre misericordioso. Algunos quieren tener y
y proyectar un padre no misericordioso. Pero la Biblia dice, y el apóstol Pablo dice que tenemos un padre misericordioso. Un padre que dice que es fuente de todo consuelo. Todo consuelo. ¿Cuál es la aflicción que yo tengo? ¿Cuál es la aflicción que usted tiene? Somos humanos. Y las aflicciones nos duelen a nosotros, ¿o no? Pero dice que Dios nos consuela en nuestras dificultades. ¿Sabes por qué Dios permite que usted tenga una dificultad y que yo tenga una dificultad? Ahí lo dice. Para que cuando veamos a otro tener la misma dificultad, yo pueda consolar a ese hermano. ¿Por qué yo puedo consolar a ese hermano? Porque yo pasé por esa dificultad también. Porque yo pasé por esa dificultad. Yo puedo consolar a un hermano con cáncer. ¿Qué les parece? Yo puedo consolar a un hermano con cáncer. ¿Sabes por qué? Yo no estoy pasando cáncer, pero yo tengo una mamá con cáncer. Y eso me hace entender al otro que tiene cáncer, ¿no? Eso me hace entender al otro que tiene cáncer. Eso es lo que quiere decir el apóstol aquí. La aflicción mía me hace entender al otro y yo puedo consolar al otro, ¿no? Por eso Dios permite las aflicciones, dice el apóstol Pablo. Bien, para ir terminando, vamos al mismo, a 1 Corintios capítulo 1, verso 5, ¿no? Siguiendo con la razón de nuestro ministerio, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, verso 5, nos dice el apóstol Pablo, ¿no? 1 Corintios capítulo 15, me equivoqué, capítulo 15, verso 58. 15, verso 5, 8. 1 Corintios 15, 58. Dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajando siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Vamos a irnos al punto del ministerio exactamente. Dice, trabajen siempre para el Señor. El ministerio cristiano es trabajar siempre. Ese es el ministerio cristiano. Trabajar siempre. Por eso es que cuando una iglesia, porque una iglesia nace, una iglesia surge de un ministerio. Una iglesia local, antes de que haya la iglesia local, tiene que haber surgido un ministerio. Pero a veces la iglesia, cuando pasan 10, 20 años, la iglesia tiene un grupo de miembros, póngase de 30 miembros, y la iglesia nada más se vuelve dominguera. O sea, van a la iglesia y ya, no hacen más nada. O sea, en otras palabras, dejan de trabajar. La iglesia deja de trabajar. Y dice aquí la palabra de Dios, trabajen siempre. ¿Cuándo la iglesia deja de trabajar? Cuando se olvidaron de que empezaron como ministerio. El ministerio es la célula que le da vida a una iglesia. Cuando esa célula muere, la iglesia se vuelve una iglesia que deja de trabajar. ¿Por qué? Porque los hermanos creen que lo que hay que hacer es simplemente ir a la iglesia, asistir, escuchar y me voy para atrás. Se olvidan que el ministerio es trabajar. ¿Y cómo hay que trabajar? Ya nosotros lo vimos. Sirviendo. Sirviendo. ¿Cómo es la forma de trabajar? Sirviendo, ¿no? Ya la iglesia no, ya los hermanos no quieren servir,
Y el ministerio empezó así, sirviendo, ¿no? Sirviendo. Los ministerios, por ejemplo, este ministerio, nosotros somos un ministerio. Dios quiera y logremos desarrollar una iglesia, ¿no? Pero ¿dónde está la inspiración de ese ministerio? Están en ustedes. Están en ustedes. La inspiración de ese ministerio. Si los hermanos que vienen nuevos se olvidan que la inspiración de ese ministerio estuvo en nosotros, ¿no? Se olvidan que estuvo en nosotros, cometen un grave error, y es la razón por la cual muchas iglesias han quedado muertas, porque se olvidan dónde nació la inspiración de esa congregación, ¿no? La inspiración de esa congregación es 2, 3 hermanos nada más a veces. 2, 3 hermanos. Cuando nadie creía que en la pesa, porque así me han dicho, pero la pesa, hermano Polo, si eso es de maleante. La pesa, eso, a cada rato y hay un muerto. Me lo han dicho, me lo dijeron, ¿no? Me lo han dicho. Bueno, pues. Con más razón se necesita el evangelio en este lado, ¿no? Pero a pesar de eso, nosotros que estamos empezando, creímos en ese ministerio. Creímos en ese ministerio. Y por eso es que la obra avanza, ¿no? Pero ustedes saben que esto es como los padres de familia, ¿no? El papá se mata en la finca, pero el hijo o los nietos no quieren trabajar en la finca. Pero no saben que por ahí fue que empezó todo. Ahí que fue que empezó todo. Entonces, imagínense si el apóstol Pablo logró a tener uno de los ministerios más grandes en toda Europa y Oriente. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo de su ministerio. Dice, 40 veces he sido azotado menos 2. O sea, en la palabra 38, yo no sé por qué hablaban así, ¿no? Cuando podían decir directo, 38 veces he sido azotado. ¿Cuántas veces? Una vez fui arrastrado hasta casi morir. O sea, todo eso lo pasó el apóstol Pablo para tener un ministerio fuerte. Si nosotros pensamos tener un ministerio fuerte viviendo en alfombra roja, estamos equivocados. Por eso fue que Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Ah? El esclavo no es superior al amo. El esclavo no es superior al amo. Así que para nosotros, vamos donde el Espíritu Santo nos indica. El Espíritu Santo nos indica, aquí trabajar, aquí trabajamos. Hasta que Dios nos mande, ¿no? Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, entonces, ahora va. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.